Por eso volvemos a Chiclayo, donde se origina esta obra social del Papa y de toda la comunidad agustina. Nos atiende el padre Bernardino Gil Hernández. Él es el párroco de Nuestra Señora del Carmen Pimentel en Chiclayo. El padre fue vicario general del nuevo Papa cuando estuvo en Perú. En la Iglesia Católica, el vicario es un sacerdote, el vicario general, nombrado por el obispo para auxiliarlo en el gobierno de la diócesis con potestad ordinaria, jurisdicción general adjunta. Funciona como alter ego del obispo, asistiendo en la administración y cuidado pastoral, y puede representar al obispo en su ausencia. Padre Bernardo Gil, gracias por atendernos. Buenos días desde Nuestra Señora del Carmen Pimentel en Chiclayo. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes que me permiten compartir la alegría inmensa que sentimos aquí en Chiclayo de tener al Papa León XIV, digamos, pues como máximo representante de la Iglesia Católica en el mundo. Y cuando escuchamos, digamos, su nombre, después del cónclave, pues nos emocionamos mucho, dimos un salto grande con los seminaristas, sacerdotes que estuvimos reunidos, y realmente es la alegría muy grande que vivimos en Chiclayo. Usted, como he explicado, ha sido un hombre muy cercano a su santidad por ese trabajo en Chiclayo. Pero usted tenía en su corazón no solamente la amistad, sino en su corazón existía la seria posibilidad de oír ese nombre ayer, después de la fumata bianca, del humo blanco. ¿Usted guardaba esa esperanza o simplemente se le confundía por su cercanía y amistad con él? De hecho, hemos rezado mucho por nuestro queridísimo cardenal y esperábamos de que, digamos, pues entre los 133 había alguna posibilidad, ¿no? Pero como ustedes saben, eso es, digamos, muy difícil, digamos, pues adivinar, y sin embargo, pues la esperanza estaba ahí puesta. Y cuando se anuncia su nombre, pues realmente hasta hemos, como repito, derramado lágrimas de emoción, porque tener una persona que ha sido para nosotros un gran pastor, un padre, un gran amigo, ha compartido con las 50 parroquias de su diócesis, que estuvo sobre todo en las parroquias más alejadas en primerísima, digamos, línea, en primer lugar, y que con los sacerdotes tuvo una gran cercanía, porque ha compartido con nosotros, estaba atento, respondía a los mensajes que le mandábamos al WhatsApp con siempre que podía, ¿no? Y estaba siempre atento para poder escucharnos a cada uno de sus sacerdotes. Padre, ahora vamos a ese pastor, al cura Prevost. ¿Cómo era un gringo en esa lejanía? ¿Qué decía la gente de por qué el padre Prevost, un padre gringo, se había fijado en Chiclayo? Bueno, esto es la obediencia de un gran misionero. Primero, es un sacerdote agustino que hizo votos de obediencia y por lo tanto, pues la obediencia en su orden le llevó a estar primero en Chulucanas como vicario parroquial. Luego la obediencia le llevó, digamos, a estar 10 años como formador en el seminario de Trujillo, y luego, como él decía, pues es la iglesia la que me pide, digamos, yo pues tengo que hacer caso, obedecer donde la iglesia me envía. Y por lo tanto, pues tuvimos la suerte de que el Papa Francisco lo nombrara primero como administrador de la diócesis de Chiclayo.
ante la jubilación de Monseñor Jesús Molinel Abarta, y luego como obispo titular de Chiclayo durante casi 9 años. ¿Él les comunicó en algún momento su decisión de tomar la ciudadanía peruana? ¿Les dijo que lo iba a hacer y les comentó si lo hizo, por qué lo hacía? Así lo compartió con su consejo de pastoral, con el que le ayudábamos, y lo compartió también con los sacerdotes con toda tranquilidad. Primero fue nombrado administrador de Chiclayo. Para el ser obispo, la legislación peruana exige que sea de nacimiento, o también pues que tenga la ciudadanía, y por eso hizo los trámites, la gestión para que pueda ser obispo titular. Era un requisito que tenga la ciudadanía peruana, y por eso lo hizo con mucho gusto y lo compartía hemos tenido un obispo muy sencillo, muy cercano. En esas reuniones que teníamos, pues sabía compartir lo que realmente, estaba en su preocupación, ¿no? Padre Gil, ayer veíamos a un papa muy conmovido cuando él sale al balcón y empiezan a aplaudirlo y a corear su nombre y a saludarlo. Se conmueve, creería yo, que casi que a las lágrimas, o estuvo a punto de que se le salieran las lágrimas. ¿Usted lo había visto a él en algún momento así, tan conmovido? Sí. Yo lo he visto incluso llorar, un hombre muy sensible a la necesidad, del ser humano, del prójimo, y esto se conmovía, por supuesto, ¿no? En alguna reunión, por algún tema que le preocupaba muchísimo, el dolor o el sufrimiento de algún sacerdote le preocupaba. Por supuesto, yo estoy totalmente seguro que en la sala de lágrimas del Vaticano ha llorado, pues, por, esa emoción tan grande y la responsabilidad tan grande también que pesa sobre sus hombros, ¿no? Y ciertamente nos parecía que le hacía un nudo en la garganta cuando tenía que, dar su primer saludo a millones que estaban en la plaza, miles de que estaban en la plaza de San Pedro, y lógicamente millones por la televisión y las redes sociales en el mundo entero, ¿no? Entonces sí, lo vimos muy, muy conmovido, muy emocionado. Creo que después se fue un poquito tranquilizando y pudo dar su mensaje con toda la claridad. Pero yo quisiera también rescatar que ciertamente que él es norteamericano de Chicago, pero habla el español con una facilidad, como ustedes lo han podido escuchar, de tal manera que en sus mensajes, sus homilías, él casi muy pocas veces, ha utilizado el inglés, sino pues en español nos ha hablado, hemos compartido con él, con todo. Incluso decíamos que habla el español mejor que nosotros. Monseñor, sin embargo, no todos son buenas noticias, porque en Chiclayo, cuando el nuevo papa era obispo en esa ciudad peruana, 3 mujeres de entre 9 y 11, 3 niñas de entre 9 y 11 años de edad, denunciaron a un sacerdote por abuso sexual. Las denuncias le llegaron a Robert Prevost, y en la prensa peruana vemos que están hablando mucho de eso. ¿Qué se sabe del manejo que le dio León XIV a estas denuncias? En cuanto tuvo esas denuncias, por lo que yo puedo decir de inmediato, tuvo, esa capacidad de escucha a las víctimas, las escuchó personalmente, ¿no? Y luego, pues, de inmediato tomó acciones también para separar, a esos sacerdotes, a ese, sacerdote del ministerio, y también, pues, poder, iniciar las investigaciones. Como son cosas que se llevan, con demora, y eso incluso, pues, fue al Ministerio Público. El Ministerio Público hizo su trabajo, según tengo entendido. Las denuncias que hubieron en el Ministerio Público, pues, no hubo pruebas concluyentes. Y bueno, pues, pero sí, de inmediato él tomó, cartas en el asunto. También era un hombre de práctico,
de tomar decisiones, y sabía que tenía que, digamos, actuar como obispo y ayudar a las, digamos, escuchar a las víctimas. Y lo que pasa es que también la prensa a veces, digamos, pues esto no dice toda la verdad, ¿no? Cada papa tiene su propio sello y ese lo iremos descubriendo poco a poco con el Papa León XIV. Pero se ha hablado insistentemente de la cercanía con el Papa Francisco. Él lo nombra cardenal, se conocen, lo pone en un alto cargo del Vaticano. ¿Usted cree que él va a ser de alguna manera continuador, entendiendo que el nuevo Papa tendrá su propio estilo, pero continuador de la línea del Papa Francisco? Yo coincido con usted de que cada papa le pone su propio sello a su pontificado. Totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, hay muchas cosas buenas en el Papa Francisco, seguramente que él, digamos, pues va a continuar, ¿no? Aparte de que con el Papa Francisco fueron muy amigos, siendo él, digamos, superior general de los agustinos y Papa Francisco arzobispo de Buenos Aires. Desde entonces ya se conocían, ¿no? Y como Papa León XIV es muy amigable, ¿no? Y sobre todo ha tenido rápidamente mucha cercanía con los obispos, arzobispos, ¿no? Aquí en el Perú, ¿no? Si usted escucha pues a muchos obispos, de inmediato, al poco tiempo de estar en el Perú, lo nombran vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, como usted sabe, ¿no? Entonces tiene, digamos, un don de gentes. Entonces, atendiendo un poco a su pregunta, yo pienso que en muchas cosas seguramente pues va a seguir, ¿no? En lo que es, ¿no? Lo que hizo el Papa Francisco, pero en muchas cosas pondrá su propio sello, ¿no? Es un hombre muy inteligente, muy preparado, muy práctico, de tal manera que es un pastor, ¿no? Él vino como sacerdote a Chiclayo, fue administrador, fue obispo diocesano que visitó las 50 parroquias y las comunidades más alejadas, y por lo tanto estará también muy atento para, digamos, pues pastorear. Es el pastor de nuestro tiempo, digamos, a la Iglesia Universal, sobre todo a los más alejados de nuestro tiempo. Padre Gil, ¿cómo es esto del gusto del Papa León XIV? Un gusto especial, tengo entendido, por el tema de los pesebres, o es que allí en Chiclayo tienen algún evento especial de Navidad y demás. Sí, le alegraba mucho, digamos, las iniciativas que tienen las familias, y iba a bendecir los hogares que ponían, digamos, un pesebre, ¿no? Y les saludaba, y de paso que aprovechaba la ocasión para dejar su mensaje, para felicitarlos y desearles siempre, darles siempre la bendición, ¿no? Un hombre que no se negó, digamos, un pastor que no negaba la bendición y aprovechaba justamente los pesebres navideños, ¿no? La alcaldesa o el alcalde lo llamaba para bendecir el pesebre de la Plaza de Armas de Chiclayo, un pesebre muy grande que hacía, y entonces el monseñor siempre estaba ahí para bendecirlo, para, digamos, pues para acompañar a las autoridades. Las autoridades de Chiclayo han tenido gestos muy, muy bonitos, porque han sido muy buenos amigos, ¿no? El presidente regional, pues, ha tenido realmente unas expresiones muy, muy, muy bonitas, porque incluso en la misa de despedida estuvieron presentes las autoridades regionales, la autoridad provincial de Chiclayo, ¿no? De tal manera que siempre ha estado muy cercano. Y como usted tiene conocimiento, pues los pesebres, digamos, ha sido que ya todo mucho, y Dios ha estado presente y bendecía a las familias a través de estos, digamos, de estos pesebres hermosos que se han hecho
en Chiclayo. Monseñor, me imagino que es muy difícil, pero ¿ha tenido la oportunidad de hablar por mensaje o por llamada con el nuevo Papa? Todavía no. Sí, le he dejado el mensaje de felicitación, porque mire usted, tiene un detalle tan simpático que su WhatsApp con los sacerdotes de Chiclayo todavía lo tiene abierto, no lo ha cerrado. O sea que yo supongo que en cualquier momento, como lo hizo antes, desde Roma, estando ya en Roma, siendo prefecto de la Congregación para los Obispos en el mundo, se da un espacio para darnos muchas gracias o mandarnos, digamos así, no de retorno, un pequeño signo de que ha leído nuestro mensaje. Y entonces, y está todavía abierto. Yo ya le envié un mensaje de felicitación personalmente a su WhatsApp, y entonces creo que, y tengo la esperanza de que en algún momento que tenga él un tiempito, seguramente ahora va a ser muy difícil, pero ojalá que a través de su secretario, que también es de Chiclayo, el padre Edgar Rimaicuna, ¿no? Tal vez a través de él, pues, digamos, nos responda a ese mensajito de felicitación. Bueno, y a preparar el viaje, ¿no? Porque me imagino que Chiclayo se hará presente en Roma, ¿no? El 18 de mayo. Ay, bien, buena sugerencia, de verdad que sí. Este es el segundo día de emociones que vivimos. A ustedes les agradezco un montón, digamos, por darme esa oportunidad de comentar, digamos, algunas cosas del nuevo Papa. Entonces yo creo que sí. No sé cómo haremos. Vamos a hacer una rifa pro peregrinación a Roma, ¿no? Para ver si podemos estar, ¿no? Podemos estar, digamos, ahí, saludarlo personalmente. Y estoy seguro que sí, que nos tendrá, digamos, noticia de chiclayanos en Roma. ¿Y sabe por qué le digo? Porque, mire, han ido alguna delegación de sacerdotes de Chiclayo y los ha recibido con inmenso cariño, ¿no? Pero no solo eso, sino ha buscado algún restaurante para llevarlos a cenar, para compartir con ellos, y eso realmente es, a pesar de la agenda que tiene, a pesar de todo eso, he escuchado a sacerdotes que han ido, han tenido esta experiencia, han venido contentísimos, agradecidísimos en ese entonces cardenal Prevost, ¿no? Por esos gestos muy humanos, muy fraternos, ¿no? Con los sacerdotes, ¿no? Sí, claro, sí. padre. Yo creo que él va a estar muy, muy feliz de verlos a todos ustedes allá. Padre, yo tengo una última pregunta. El cargo que tenía el padre Prevost de la época, ¿quién ocupa ese cargo de él? Monseñor Edinson Farfán Córdoba es el obispo sucesor, ¿no? Fue obispo de Chuquibambilla y como él ha sido prefecto para los obispos, entonces pues seguramente por ahí movió los hilos para que el Papa Francisco lo nombrara como obispo sucesor de Monseñor Prevost. Sí, estamos muy contentos con nuestro obispo. Creo que es uno de los obispos bastante jóvenes. Ha cumplido recién 50 años y tenemos un obispo para rato, Monseñor Edinson Farfán Córdoba. Padre Gil Hernández, vicario general del nuevo Papa, gracias por atendernos y enhorabuena. A ustedes, por el gesto que han tenido de llamarme, reciban mi bendición y cuando el Papa venga a Chiclayo, los esperamos a ustedes con los brazos abiertos y compartir un buen ceviche como se hace en Chiclayo. Gracias, mi bendición para ustedes. Gran ceviche el de Chiclayo, allá estaremos.